Evangelios y estamos ya en los últimos capítulos de los tres sinópticos. Y estoy viendo varios eventos que están alrededor de la resurrección del Señor Jesucristo. Eventos muy importantes, eventos muy valiosos, eventos que hace falta ponerle atención. Hace 2 semanas vimos la resurrección del Señor Jesucristo y pues la verdad es que no se nos habla cómo fue el evento y esto es muy importante, es muy singular, tiene que ver también con esto del nuevo nacimiento en nosotros. Hay gente que quiere sentir, hay gente que quiere percibir, pero no se trata de eso, se trata de creerle a Dios y Él va a hacer la obra en nosotros, Él va a enviar a su Espíritu y va a hacer esta revolución. Hoy en la mañana estábamos hablando sobre eso, sobre el nuevo nacimiento y el gran cambio de los creyentes. Pero está siempre la cuestión de la fe. Está el problema de la fe. Los discípulos estaban allá escondidos, las mujeres, lo vimos hace 2 semanas, las mujeres fueron a comprar especias especiales para poder ungir el cuerpo de Jesús. ¿Y esto por qué? Porque no creían que Jesús iba a resucitar. El Señor les había dicho a sus discípulos, les había dicho constantemente que debía morir y que iba a resucitar, pero ellos no creían. Es normal para un ser humano no creer. El ser humano está sometido, sujeto constantemente a las cosas de esta vida, a lo que ve, a lo que siente, a lo que percibe. Y es a causa de esto que no puede comprender lo sobrenatural o simplemente no le da lugar. Lastimosamente muchos cristianos son así. La cuestión de la fe me ha interesado desde hace ya muchos años. Porque hay creyentes, y no es que diga yo que no tengan fe, sino que pareciera que tienen fe para unas cosas y para otras no. Creen en esto, pero no creen en aquello. En eso de creer en ángeles, pues no vamos a creer en ángeles o no creemos en ángeles. Pero nosotros, si hemos venido al reino de los cielos, si hemos venido al reino del Señor, tenemos que creer en lo sobrenatural y ciertamente vamos a ver lo sobrenatural. Es lo que el mismo Señor Jesucristo le dice a Natanael cuando le llama. Vas a ver, vas a ver, como aquella escalera de Jacob, allá en Betel, en aquel tiempo, que veía ángeles subir y bajar. Así vas a ver ahora tú. Vas a contemplar el poder de Dios, vas a contemplar la manifestación de Dios. Y muchos creyentes vienen a la fe porque quieren salvarse, porque quieren salvar sus almas, pero no se dan cuenta que vienen al poder de Dios, que vienen al reino glorioso de Dios, que vienen a tratar con el Rey del universo, con el Señor de todas las cosas. Y por eso sufren en muchas formas, muchos sentidos. Vamos a ver un pasaje, Mateo 28, lo voy a leer, Mateo 28 del 1 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué fue lo que hicieron estos guardias después? Obviamente salieron huyendo. El ángel abre el sepulcro, rompe el sello. Pero ¿qué pasa? Vamos a saltar hacia el versículo 11, donde dice, y mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿De qué nos habla este pasaje? Nos habla de soldados romanos. Nos habla de soldados romanos fuertes, acostumbrados a la pelea, acostumbrados a hacer guardia, acostumbrados también a la muerte.
Vemos en el caso de Filipos, el encarcelamiento del apóstol Pablo, un detalle muy interesante, y es que cuando viene el terremoto y el carcelero viene, se acerca y ve la cárcel destruida y obviamente vacía, por así decirlo, aunque ellos estaban escondidos, eh, Pablo, Silas y los demás encarcelados estaban escondidos. Él iba a sacar su arma y se iba a matar, el carcelero. Iba a sacar su arma y se iba a matar. ¿Esto por qué? Porque tenía que ver con esto de los romanos. El encargado, soldado romano, el carcelero, tenía una responsabilidad, perdón, que la debía defender con su propia vida. Si estos se escapaban, si esto no se cumplía, él tenía que pagar con su vida. La sentencia era la muerte. Y es lo que pasaba también con estos soldados romanos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Los soldados lo que vemos es que fueron a hablar con los sacerdotes. ¿Esto por qué? Porque estaban temerosos, espantados. Pero los soldados romanos no le reportaban a los sacerdotes y a los fariseos. Le reportaban al representante del César, que era el gobernador en ese caso. Y en ese momento ya sabemos quién es, Poncio Pilato. No quisieron ir con Poncio Pilato porque tenían miedo. ¿Por qué? Porque sabían que la muerte les esperaba. Pero primero estos hombres van a avisarle a los fariseos. Y esto, pensaría yo, aunque cada quien puede tener su propia idea, pensaría yo que la idea era por parte de Dios. Mostrar esta gran visión, mostrar esta gran revelación a los soldados para que tuvieran temor, para que tuvieran miedo. Y que fueran a hablarle a aquellos que los mandaron, a aquellos que les pagaban, que fueran a hablarle para que ellos también tuvieran temor. Se están metiendo con cosas de Dios. Están hablando de las cosas y están interviniendo en las cosas que no son suyas. ¿Un ángel? ¿Qué apariencia tenía ese ángel? ¿Cuál era la manifestación de ese ángel? Hay algunos testimonios sobre ángeles, no sabemos si son verdad, no sabemos si es así o no es así, pero algunos dicen, bueno, es que los ángeles son bastante altos. Es como 6 metros, es como que fuera de ahí del suelo hasta allá arriba. Imagínense que venga un gran hombre, a un gran soldado celestial de 6 metros, resplandeciente. Lo vemos ahí en Mateo, resplandeciente, con vestiduras blancas. Tomemos en cuenta que este ángel no estaba con una espada amenazando a los soldados. No quiso hacer guerra con los soldados en ese momento. Solamente se manifestó y solamente fue a quitar la piedra. Recordemos cuál fue el efecto sobre los soldados. Sobre los soldados fuertes, sobre los soldados valerosos, acostumbrados a hacer guardia sin ningún problema, acostumbrados a hacer vigilia. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hace falta una característica muy importante sobre estos soldados. ¿Cuál sería esa? Además que tenían que proteger, además de su responsabilidad, ¿cuál sería otra de las grandes características de estos soldados? ¿A alguien se le ocurre? No lo habían visto morir a Jesús, habían matado a Jesús. Estos soldados se recuerdan que todo, ¿qué es lo que menciona ahí? Toda la guardia se reunió cuando fue entregado Jesús a ser castigado. Toda la guardia se reunió alrededor de él para insultarlo, para golpearlo, para maldecirlo. Estos eran esos soldados valerosos.
Eran estos los que le estaban escupiendo, eran estos los que le estaban golpeando, los fuertes, los dignos, los que no le tienen miedo a nada. Y así es el mundo. Y así son los que no tienen fe. Es la insolencia del pecado, es la insolencia de la maldad, es el ser sinvergüenza. Judas en su carta escribe que no tienen miedo, él habla de aquellos que pervierten la palabra y dice, no tienen miedo de las potestades superiores, no se preocupan por las potestades superiores. Y así es el mundo. Se burla. Eso de los ángeles es para la gente boba, por no decir otras palabras, gente inculta, la gente que no es de ciencia, piensa en eso. Los pobrecitos que van a una iglesia, esa es la gente que cree en lo sobrenatural. Estos fueron los que golpearon a Jesús y ni siquiera vieron a Jesús. Apenas lo que vieron fue un ángel. Apenas lo que vieron fue un mensajero. Eso nada más. ¿Y cómo se quedaron? Temblando. La falta de fe. Vean, hermanos, nuevamente es esta idea tan singular, tan importante. Hace falta que nos preparemos para nuestro encuentro con Dios. Todo ser humano va a encontrarse con Dios. Todo ser humano va a estar frente a Dios para ser juzgado. Y el que no tiene fe dice, ah, bueno, está bien. El que no entiende qué significa eso, bueno, dice, "Nah, no hay problema". Capítulo 20 de Apocalipsis dice que el cielo, que la tierra, que el sol salieron huyendo de la presencia de Dios. Pero en cuanto a los juzgados, no, 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 ustedes no van a salir huyendo. Y así es todo el mundo. No crean que van a salir huyendo. No crean que Dios es el bonito, el buena gente, el abuelito sordo y el abuelito ciego, que no mira la maldad. Salomón dice en Eclesiastés, puedes divertirte, joven, todo lo que quieras, puedes hacer todo lo que quieras, pero sabe bien esto, que vas a dar cuenta de todas tus acciones. Vas a dar cuenta de todas tus acciones. El principio de la sabiduría también lo dice Salomón, ¿se recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona que deja de temer a Dios, una persona que no cree en Dios, que no cree en el juicio de Dios, bueno, entonces arruinan su vida, la destruyen. Se apoyan en su propia fuerza, se apoyan en su propio saber, pero tarde o temprano se van a dar cuenta, tarde o temprano verán lo sobrenatural. Vivimos en un mundo cada vez más alejado de Dios y por supuesto eso significa que Dios se manifiesta menos y menos, pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado. Esas son mentiras del diablo. Dios ya no va a dar cuentas. Cuando dice el Señor claramente que cuando Él venga, dará la recompensa a cada uno conforme lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se nos olvida, ¿por qué? Porque no tenemos suficiente fe. Para eso sirve la iglesia, para que crezcamos en fe, para que maduremos, para que cuando nos encontremos ante nuestro Dios, ante nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, no estemos solamente temblando como estos soldados. Para eso es, para que le podamos entregar fruto,
para que podamos con gratitud observarle, contemplarle. Al fin, esto era lo que yo tanto anhelaba, esto era lo que yo tanto deseaba, poder encontrarme contigo. Por eso, hermanos, el llamado es nuevamente a seguir creciendo en la fe. Miren, hermanos, no se trata de que venga temprano a la iglesia porque si no yo le voy a regañar o porque alguien le va a regañar. Nadie le va a regañar. Esto tiene que estar en su corazón, tiene que estar metido en su corazón. El deseo de usted tiene que ser el venir a encontrarse con Cristo, aprender de Él, obedecerle. Y si usted ha reconocido, bueno, todavía no creo mucho, empiece a pedirle al Señor, empiece a confiar en Él y empiece a dejar de confiar así como confía el mundo. Muchas veces cuando piden señales, yo quiero ver una señal, yo quiero ver una señal, me dan ganas. A veces no he tenido la oportunidad, no me he encontrado ningún ateo. Pero si me encuentro algún ateo, yo sé que es eso lo que le diría. Y a otros que me lo dicen, bueno, no les quiero, no quiero ser tan brusco, no les quiero decir así, pero la idea es, no cree en lo sobrenatural, no cree que existan cosas paranormales, juegue a la Ouija, póngase a jugar a la Ouija y póngase a jugar bien, unos sus 5 días, a las 3 de la mañana, haga el conjuro, te dejo que entres en mí, todo. Entonces va a ver si no cree en lo paranormal o lo sobrenatural. Ah, no, es que yo quiero ver a Dios. Yo quiero señales de Dios. ¿Quiere señales de Dios? Dios es el rey del universo. Es el creador de todas las cosas. El que lo formó todo y no está lejos de su creación. Pero usted, él, ella, quieren ver a Dios. ¿Cómo lo quiere ver? ¿En toda su gloria? ¿En toda su majestad? Es peor que el sol. Es peor que estar frente a una estrella. Hasta entonces va a creer. Va a ser demasiado tarde. Los ángeles tampoco se van a manifestar porque los ángeles no se andan manifestando. Ya hay iglesias en donde se pretende que se manifiesten ángeles. Eso es mentira. Los ángeles son obedientes al Señor. No nos obedecen a nosotros. No sé si han visto, si han escuchado ahí alguna persona extraña que yo le mando a los ángeles que me cuiden las joyas. No sé si han visto eso. No es religiosa, no es pagana. Supuestamente es creyente. Pero yo mando a los ángeles que me cuiden las joyas. No, mentira. Los ángeles son mensajeros de Dios, por eso la palabra ángel significa mensajero. Son mensajeros de Dios. Ellos le obedecen a Dios y por eso es que yo quiero ver un ángel, yo quiero ver un ángel, no importa, no lo va a ver. Ahora, si tanta necesidad tiene de ver lo paranormal o sobrenatural, ahí sí, están los otros. Si no le cree a Dios, si no cree eso de Cristo, ahí sí están los otros. Y eso sí tienen muchas ganas de manifestarse. Eso sí quiere hablarle mucho. Mentiras, cosas perversas, degradantes, arruinarle la vida, son los demonios, por supuesto. Pero ellos sí están prestos. Entonces, ¿quiere ver señales? Ahí están las señales demoníacas. A ver si después de eso en serio no empieza a creer en Dios. Porque lo que sí es cierto es que se va a pegar una gran endemoniada que solamente Dios se la va a quitar. A veces los intérpretes son así, lastimosamente. A veces los intérpretes son así. No, eso de los ángeles nada que ver. No, eso de Dios nada que ver. Manifestaciones sobrenaturales, no. Lastimosamente nosotros, es una crítica que hago a nuestra denominación, los bautistas, o que también se llaman fundamentalistas, ¿no? Este grupo de fundamentalistas. Tenemos mucho cinismo con respecto a las cosas de Dios. Es decir, creemos en la salvación, creemos en Cristo, creemos que hizo milagros, creemos que Jesús hizo milagros, que los apóstoles hicieron milagros, pero ahora ya no. Ahora Dios ya no hace milagros, o ya no necesitamos los milagros.
Claro, cada quien tiene su propia postura, cada quien decide, pero ¿cómo le podemos poner esa camisa de fuerza al Espíritu Santo? ¿Por qué? Ok, ya dejamos de necesitar al Espíritu Santo, ya no hay necesidades en este mundo para que el Señor se manifieste. Yo entiendo a los hermanos que se dejaron llevar en otras iglesias o en otras situaciones o en otras ideas porque querían ver el poder de Dios. Lastimosamente es que el poder de Dios se sujeta a la palabra de Dios. Yo no puedo ver el poder de Dios si no me sujeto a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. Pero nuevamente el desconocimiento. Lo que pasa es que es poderosa para transformar su alma y la mía. Es poderosa para edificar su ser, mi vida, nuestras vidas. Viene a romper, a destruir, a acabar lo malo que está en mí. No viene a ser mi voluntad. No es para que cuando me siento enfermo, entonces quítame la enfermedad y se acabó, Señor. Debe darse un cambio, una transformación. Si ha visto el poder de Dios, tiene que creer en lo que Dios quiere hacer en su vida y quiere transformar su vida, cambiar su ser, cambiar su corazón. Pero el ser humano natural, así como estos soldados, el ser humano natural no ve las cosas de Dios, no entiende las cosas de Dios, le producen miedo y solamente quiere salir huyendo. Y piensa que lo mismo hará o logrará hacer cuando esté ante la presencia de Dios y Dios le pida cuentas sobre su vida. Así que, la recomendación, cuando vengamos a la iglesia, vengamos en serio, con plena certeza de fe, de que aquí está el Señor. Y si no me siento hoy preparado para estar delante del Señor, le tengo que pedir perdón. Tengo que ponerme a cuentas con Él. Yo sé, Señor, en lo que te he fallado. Perdóname. No necesita verle, tiene que creer. ¿Por qué sabemos que el Señor está aquí? Porque el Señor lo ha prometido y es precisamente el problema acá con los discípulos. El Señor dijo una vez y otra vez y otra vez que iba a resucitar. Así como dijo, me van a quitar la vida. Ellos vieron que se cumplió. El Señor una vez, incluso cuando lo querían matar, lo quisieron matar varias veces, pero una vez hasta se escapó. Se escondió de ellos, dice la palabra. Pero él estaba avisando, no, 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 es que va a llegar el momento exacto y sí, me van a quitar la vida. Lo vimos hace algunas semanas. Moisés hasta nos habla de la hora en que Cristo fue crucificado y muere. Hasta la hora estaba establecido. ¿Por qué no creyeron en eso? Porque los hermanos, los discípulos, no estaban poniendo su fe, su confianza en la palabra. Y cuando vienen las manifestaciones, cuando viene Cristo a manifestarse, entonces se espanta, se asusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Será que algo malo estoy viendo? ¿Será que estoy viendo fantasmas? Jesús hasta tuvo que comer cuando ya se les manifiesta. Jesús hasta tuvo que comer con ellos. ¿Para qué? Para que dense cuenta que no soy un fantasma. No es que me van a dar un pescado y va a caer ahí en el suelo, no. Me lo pude comer. De verdad, estoy vivo. Y pasamos al pasaje que hemos leído, Lucas 24:2. Por más que he meditado en este pasaje, no logro entender completamente por qué el Señor se manifiesta a las mujeres. ¿Será que porque fueron las primeras que fueron al sepulcro? ¿Será? ¿Será que había un interés especial, afecto de fe y de amor por parte del Señor Jesús hacia la ternura de todas estas mujeres? Se recuerdan que ellas lo cuidaron, se recuerdan que ellas
estuvieron en el momento de su sepultura. Cuando lo estaban preparando, ahí se quedaron las mujeres hasta que pusieron la roca. Pero a ellas les envía un mensajero, a ellas les envía una manifestación. Lucas 24:2. Y hallaron removida la piedra. Esto es las mujeres. Las mujeres iban, se recuerdan, a ungir el cuerpo de Jesús y ellas decían entre sí, ¿quién nos va a quitar esta roca? ¿Quién nos va a quitar la piedra? Nosotros no la podemos mover. Esto nos indica que esa piedra era enorme, grande. Solo varios hombres la podían mover. Pero cuando llegaron al sepulcro, ¿qué pasó? La roca movida y los soldados, adiós, ya no estaban. Entonces las mujeres entraron en la sepultura. ¿Qué pasó? Se llevaron el cuerpo, se robaron el cuerpo. Y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras, resplandecientes. Nuevamente, este resplandor, esta manifestación, hombres singulares, hombres especiales. Cuando los ángeles le dicen esto, que para los ángeles obviamente era extraño, por así decirlo, él les dijo que iba a resucitar. ¿Por qué les sorprende? Para muchos cristianos todavía sigue siendo una sorpresa. Una sorpresa el hecho de que usted esté muerto. Usted está muerta en Cristo Jesús. Todo ese mal que usted cometió, todos esos malos deseos ya están muertos en Cristo Jesús. Desde el bautismo. Usted lo declaró. Usted lo dijo. No, sí, ya están muertos, pero todavía me gusta. No. ¿Le gusta por qué? No tiene fe. No ha cambiado su mente. No ha transformado su corazón. Pensamos que la fe es decirle a Dios, quítame esta enfermedad y ahí me la quita. Ah, entonces si me la quita quiere decir que sí tuve fe. Si no me la quita, mi fe está endeble. Eso no es fe. La fe no es decirle a Dios lo que tiene que hacer. La fe no es imponerle a Dios órdenes, decisiones. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo te pido. No sé por qué no me lo das. No, no se trata de eso. Revise qué es lo que Él quiere de usted y para usted.